El día que diagnosticaron a su pequeño hijo con un extraño tipo de cáncer, Tatiana sintió que la vida se le acababa. Ella se encontraba sola en una sala de hospital, mientras sostenía la mano de Mario. Él miró a su madre con aquella inocencia que hacía que su corazón gritara de impotencia al no poder lograr que todos los males de su hijo se fueran rápidamente. Tatiana lo había visto empeorar cada día más y ser muy valiente para someterse a cada uno de los exámenes que los médicos le recomendaban. Tatiana, a pesar de que cada vez los resultados eran desalentadores y no daban con un tratamiento que pudiera darle una esperanza de vida, ella nunca perdió la fe, creyendo fielmente que su hijo aún merecía la oportunidad de vivir, por lo que haría hasta lo imposible e iría hasta el fin del mundo con tal de mantenerlo junto a ella y sanar sus males. Desde aquel punto, ella siempre se había mantenido junto a Mario, añorando poder aliviar sus dolores, mientras le pedía a Dios que por favor le diera las fuerzas suficientes para mantener una sonrisa en presencia de su hijo, pues Tatiana no podía derrumbarse frente al pequeño Mario, sino que debía ser su soporte y aparentar que todo estaría bien. La pobre mujer había experimentado las situaciones más difíciles que un ser humano puede vivir, pues el temor de perder a su pequeño la hacía entrar en una gran desesperación, sobre todo porque se encontraba sola yendo de un hospital a otro, mientras los médicos intentaban dar con las posibles soluciones para ayudar al pequeño Mario a sanar. Tatiana lamentablemente se había quedado sola en aquella situación, pues el día en que su marido vio que las cosas se estaban poniendo difíciles en casa, aquel padre desconsiderado se había dado media vuelta, no sin antes dejarle en claro a Tatiana que se había conseguido otra mujer, con quien formaría una familia que no le representara un problema en la vida. Mi felicidad es mucho más importante que tus ganas tontas de salvar a ese hijo tuyo. Lo único que generan esos tratamientos son gastos innecesarios, los cuales no estoy dispuesto a seguir costeando. Total, los médicos ya te han dejado en claro que no hay mucho que hacer por Mario. Así también, el hombre le había sacado en cara a Tatiana el desinterés que tenía ahora por su matrimonio, pues le prestaba mucha más relevancia a la enfermedad de su hijo que a él mismo, echándole la culpa de su infidelidad y responsabilizándola de su decisión de abandonarla. Si te hubieras comportado más como una esposa, tal vez yo no hubiera tenido que conseguirme otra mujer. Pero no, tú me descuidaste y me obligaste a mirar hacia otro lado, solo porque te empecinas en buscar un tratamiento inexistente para Mario. Tienes que entender de una vez por todas que su problema no tiene solución y que jamás lo verás crecer. Esas palabras habían destrozado el corazón de Tatiana, y ella, respirando hondo, se dijo que si aquel hombre opinaba de esa manera y no le interesaba la vida de su propio pequeño, lo mejor sería que se marchara. Así que con un dolor indescriptible en el pecho, ella misma le había abierto la puerta al que creía el amor de su vida y le pidió que no regresara nunca más. Por favor, márchate de una vez, olvídate de nosotros,
Espero que algún día coseches todo lo que sembraste. Mi hijo no merece a un hombre como tú en su vida. Él debe sentirse amado e importante, y yo haré todo lo que esté a mi alcance para que así sea. No te necesitamos. El esposo de Tatiana le dirigió una mirada burlona a la mujer, creyendo imposible que ella pudiera sobrevivir sin su ayuda económica, pues desde que se habían casado, ella siempre se había dedicado al hogar, pero no por su propia decisión, sino porque su esposo se lo había pedido, debido a su actitud machista. Pero Tatiana se sentía capaz de trabajar y mucho más por su hijo, por lo que no sintió temor de tomar las riendas de sus vidas, sino alivio de finalmente haber abierto los ojos. El hombre cerró la puerta de golpe a sus espaldas y no regresó más, dejando a Tatiana sola en el hogar que construyeron juntos. La mujer sollozó por el gran dolor que le generaba haber elegido mal al padre de su hijo, pero luego se dijo que era lo mejor, el haberse dado cuenta en ese punto de su vida, ya que prefería eso a seguir viviendo engañada. Así que desde aquel instante se prometió no soltar ni una sola lágrima por él, pues a partir de ese momento ella debía ser fuerte por su hijo, a quien se juró que le salvaría la vida. Así las personas y los médicos dijeran que el pequeño Mario ya no tenía esperanza alguna. Tatiana trabajó y se dedicó a ser madre, intentando aliviar los dolores de su hijo con medicamentos, los cuales eran muy costosos. Mientras tanto, lo llevaba de un lado para otro, buscando a un médico que le diera la esperanza que tanto necesitaban, y aparentando ante el pequeño Mario que aquella era una enfermedad pasajera, no permitiendo que su hijo se sintiera desalentado, y mucho menos incapaz de desarrollarse debido a su situación, algo que hizo que el pequeño siguiera con su vida como cualquier otro de su edad. Gracias a la insistencia de aquella madre y a su fe de que podían encontrarle un tratamiento que lo ayudara a mejorar, finalmente Tatiana dio con un médico que decidió arriesgarse a realizar una operación bastante delicada, la cual podría comprometer la columna de su pequeño, pero también cabía la posibilidad de poder extirparle el tumor que le estaba afectando la salud, por lo que la desesperada madre decidió tomar aquella oportunidad, algo que fue de gran acierto, pues el pequeño Mario salió de aquella sala de operaciones sin rastro de algún mal. Pero lamentablemente la cirugía trajo consigo algunos inconvenientes, pues una de sus extremidades inferiores se vio afectada y él tendría que caminar con muletas de por vida. Pero lo importante era que podía seguir adelante y sus esperanzas crecieron. Mario atravesó momentos muy difíciles. También se sometió a quimioterapias después de aquella operación para eliminar cualquier rastro del tumor que pudiera existir aún en su cuerpo. Y su madre en todo momento tomó su mano hasta que los médicos le dieron el alta, haciendo sonar una campana que avisaba a todos en el hospital que aquel valiente jovencito había vencido el cáncer, algo que llenó de orgullo a Tatiana, quien no pudo evitar sollozar por su hijo. Para aquel entonces, Mario ya era un jovencito muy hábil, y la adoración de su madre, quien haría todo por él, a pesar de sus limitaciones con su condición de vida,
y todo lo que había logrado pasar con el tiempo, él logró desarrollarse mucho más, sobresaliendo en la escuela y próximamente siendo una gran mente en la universidad, algo que le proporcionó un buen trabajo al salir y comenzó a producir mucho dinero, retribuyéndole a Tatiana todo lo que ella había hecho con él. Lamentablemente, aquel éxito también trajo a su vida a personas quienes solo querían aprovecharse de él, pues Mario era un alma noble que creía que la gente era tan buena como él o como su madre, por lo que no pudo ver las claras señales cuando una mujer comenzó a acercársele por conveniencia. María Elena jamás en su vida le hubiera prestado atención a un hombre quien tuviera alguna discapacidad. Pero en cuanto supo cuánto ganaba Mario, a ella se le abrieron los ojos, proponiéndose darse una gran vida a su costa y aprovechándose de la ingenuidad con la que éste contaba. La mujer se dijo que podía enamorarlo y disfrutar de los beneficios que él podía darle. Por otro lado, también podía seguir con su vida como si nada, ya que ella no dejaría de andar con otros tipos por aquel lisiado. Pero tan solo existía un problema en su camino: su futura suegra. Tatiana cuidaba de su hijo como si éste aún se encontrara pequeño, pues él había pasado por tantos problemas en su vida que ella jamás había dejado de velar por él. Aquella madre claramente era un estorbo para María Elena, quien no estaba dispuesta a compartir lo que Mario podía brindarle gracias a su trabajo, por lo que se propuso que debía convencerlo de deshacerse de ella y alejarse para siempre. Pero hasta aquel momento, la mujer supo cómo jugar sus cartas y primero se ganó la confianza de Tatiana, manteniéndose con el perfil bajo si quería lograr sus objetivos. María Elena no solo convenció a Mario de que ella era la mujer ideal para su vida, sino también a Tatiana, quien vio en ella a la mujer que podía velar por su único hijo y ser una buena esposa, por lo que cuando Mario le dijo que pronto contraería nupcias con ella, saltó de alegría, ya que los logros que su hijo podía conseguir eran también los suyos. Pero después de la gran boda que organizaron, Tatiana no se esperaba que Mario decidiría marcharse de la ciudad a buscar mejores oportunidades fuera, dejándola sola por primera vez en su vida. Pero la madre se dijo que debía dejarlo expandirse. Además, él se marchaba con su esposa. Algo en su corazón, cuando lo vio tomar su auto e irse con su esposa, le dijo que debía acudir con él por si algo se le presentaba, ya que ella era la única que sabía bien lo que era velar por su hijo enfermo, y el temor de que aquel cáncer regresara la invadía. Pero tuvo que respirar hondo y respetar las decisiones de Mario, quien se fue de la ciudad agradecido por todo lo que su madre había hecho por él. Durante mucho tiempo, Mario vivió feliz junto a su esposa. A pesar de que María Elena lo engañaba constantemente, él jamás se había dado cuenta, pues ella solía ser muy discreta para seguir disfrutando de todo lo que su esposo podía darle. Pero pronto Mario comenzó a pedirle un hijo, algo que la mujer no se esperaba, pero al no querer que éste se desanimara y la dejara, ella accedió quedando embarazada. Todo parecía estar yendo como viento en popa para María Elena. Ella tenía todo el dinero que alguna vez soñó
y a un esposo tonto que no sospechaba sobre sus andanzas, a quien tenía ilusionado con su embarazo. Pero lamentablemente, ella no se esperó que el cáncer fuera como una montaña rusa, pues es una enfermedad que puede ir y venir con el tiempo, y las personas constantemente solían recaer, y aquella no fue la excepción. Mario volvió a sentirse mal de un momento para otro, pero esta vez fue mucho peor que cuando era pequeño. Y a pesar de todo eso, el hombre no le dijo a nadie más que a su esposa, quien lució incrédula y le dijo: «No exageres, Mario, yo dudo que sea algo de qué preocuparse. Además, debes trabajar para que tu hija nazca con un hogar seguro y estable. No pongas excusas tontas para malgastar el dinero en exámenes. Tú estás más que bien». Mario se dijo que María Elena debía tener razón. Además, a él le habían dado de alta hace muchos años y no había nada de qué preocuparse. Aquellas molestias debían ser pasajeras, por lo que le restó importancia y siguió trabajando, pues él debía mantener a su familia, mucho más cuando estaba esperando a una bebé, por lo que tampoco se lo comunicó a su madre, con quien solía tener muy poca comunicación a través de cartas, ya que se dejaba influenciar por su esposa, a quien le desagradaba Tatiana y se lo había hecho saber en muchas ocasiones. Mario fue decayendo cada vez más. Su salud se deterioró a tal punto que un día ya no pudo seguir trabajando y se desmayó en casa, siendo encontrado por María Elena, quien a regañadientes tuvo que ir a un centro médico en busca de atención para su esposo, en donde le dijeron que su cáncer estaba en un estado muy avanzado y que tenía muy pocas esperanzas de vida, pero si iniciaba un tratamiento cuanto antes, cabría una posibilidad de salvarlo. Pero María Elena no estaba dispuesta a gastar ese dinero de sus ahorros, así que ella simplemente le dijo a Mario que todo estaba perdido para él. El hombre se había descuidado tanto que el cáncer había avanzado a tal punto que su cuerpo le estaba pasando factura. Lamentablemente, desde ese punto, este comenzó a presentar problemas en su otra extremidad, quedando en silla de ruedas, algo que incomodó mucho a su mujer, pues ella no estaba dispuesta a seguir casada con un lisiado quien no tenía ni cómo mantenerla, ya que producto de su enfermedad, él tuvo que dejar de trabajar definitivamente. María Elena estaba a punto de tomar sus cosas e irse, pero luego pensó que tal vez podía convencer a su suegra de que les enviara dinero con la excusa de poner a su hijo en un tratamiento muy costoso, al cual evidentemente no lo sometería. La mujer aprovechó que Mario ya no se podía levantar de la cama ni valerse por sí mismo. Su vida se le escapaba de las manos lentamente para poder aprovecharse de su madre, quien a ojos cerrados y preocupada por la salud de su querido hijo, comenzó a trabajar nuevamente para enviar grandes cantidades, con la esperanza de poder salvar a Mario. Tatiana recibía noticias por parte de su nuera, a quien ella consideraba una gran mujer por estar al cuidado de su hijo en esos momentos tan difíciles, por lo que la apoyaba económicamente, aunque le gustaría estar junto a su querido Mario, sosteniéndole la mano como siempre. Lamentablemente, ella no podía dejar de trabajar. Por otro lado, la realidad estaba mucho más lejos de lo que ella pensaba, pues Mario cada vez se encontraba peor.
Lo único que lograba sacarle una sonrisa a aquel hombre en esos momentos era su hija, quien para ese entonces ya había nacido y a pesar de que él no podía trasladarse, se sentaba en su silla de ruedas a cuidar de ella, mientras su esposa solía salir con la excusa de ir a trabajar. Pero en realidad, María Elena se iba con sus amantes a darse la gran vida con el dinero que la madre de Mario le enviaba. Mario para ese punto había decidido que no quería comunicarle a su madre que le quedaba poco tiempo de vida, pues no quería volver a ser una carga para ella. El hombre no le volvió a dar razones sobre su salud. Este se dijo que esperaría su fin, sin saber que aún se podría hacer algo por su vida. Pero debido a lo egoísta y aprovechadora de su esposa, él se fue apagando poco a poco y pronto dejó este mundo. Pero se mantuvo presente en la mente y el corazón de su pequeña, quien a pesar de tener muy corta edad, atesoró el recuerdo de su padre, quien se desvivió por ella en sus últimos años de vida. Lamentablemente, después de aquel acontecimiento tan triste, María Elena se negó a decirle a su suegra que su hijo había fallecido, para que esa mujer siguiera enviándole el dinero que tanto necesitaba, contándole mentiras y dándole esperanzas de que Mario aún podía salir victorioso, solo para llenarse los bolsillos. María Elena no tenía corazón y sus acciones lo dijeron todo, sobre todo porque tampoco tenía compasión alguna con su hija, quien prácticamente se estaba criando sola, ya que ella la dejaba en casa mientras se iba con el hombre de turno. La pequeña completamente sola en casa, añoraba el tiempo que había pasado con su padre, a quien jamás sacó de su corazón, preguntándose qué hubiera sido de su vida si él no se hubiera ido al cielo, y rogándole que por favor le enviara a un ángel para que cuidara de ella. Pero las cosas empeoraron para la pequeña, pues su madre un día marchó de casa, dejándola en el completo abandono por un hombre, quien no la aceptaba como una hija en su hogar, por lo que la pequeña niña tuvo que vérsela sola, trabajando para alimentarse. Lamentablemente, ella a veces no tenía ni siquiera para comer, pero siempre hacía el esfuerzo para conseguirle flores frescas a su padre, a quien le rogaba porque se la llevara, pues no aguantaba un día más en ese mundo. Pero lo que la pequeña no se esperó fue que sus oraciones serían escuchadas en poco tiempo, pues Tatiana, la madre de su padre, un día se decidió por ir a visitar a su hijo después de tantos años, dejando el trabajo de lado, pues se dijo que podía conseguir algo en la ciudad en donde Mario vivía, para poder seguir apoyando a su nuera, pues ella creía que esa mujer se sacrificaba enormemente por su retoño, ya que aquello era lo que María Elena le había contado cada vez que se comunicaban. Pero lo que encontró cuando llegó a la dirección que tenía la dejó paralizada, pues la casa en donde su hijo se suponía que vivía lucía abandonada, como si nadie cuidara de ella en mucho tiempo. Así también, cuando tocó la puerta nadie contestó, por lo que decidió preguntar a los vecinos, quedando horrorizada con lo que descubrió. Su hijo había fallecido hace 5 años y ella vivió engañada durante todo ese tiempo por su nuera.
La anciana acudió al camposanto en donde le informaron que descansaba Mario. La mujer sollozó junto a la placa en donde decía su nombre y pronto se vio sorprendida por una extraña presencia, pues al levantar sus ojos vio a una pequeña parada con unas flores en sus manos, mientras la observaba curiosamente. Aquel fue el primer encuentro que tuvo con su nieta. Tatiana no estaba enterada de su existencia hasta que la pequeña le preguntó si ella había conocido también a su padre, algo que dejó helada a la anciana por un momento. Pero luego la noticia llenó su corazón de algarabía, al poder tener a una parte de su querido Mario aún junto a ella. Su querida nieta lloró de emoción también al saber que no se encontraba completamente sola en el mundo, contándole a su abuela todo lo que había tenido que vivir y cuánto rezó al cielo porque le enviaran a un ángel. Ahora sé que papá escuchó mis oraciones, pues me envió al mejor ángel que podía existir sobre la tierra, a ti, abuela querida. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero con más historias como siempre. Muchas bendiciones y hasta la siguiente reflexión.